Hace 200 años, el 5 de mayo, nacía en Treveris, Alemania, el pensador más formidable de la era moderna. En el día de ayer, su número opuesto, The Wall Street Journal, tuvo que admitir, con motivo de la inauguración de un monumento en la ciudad de su nacimiento, que el espectro de Marx aún acosa a Europa. La obra fue financiada por la República Popular China, en un esfuerzo hipócrita por espantar a un fantasma que ya ha dado varias vueltas el mundo entero, y tiene sus ojos puestos de nuevo en el país de la Gran Muralla. La gran crisis mundial, que asola al capitalismo desde 2007, devolvió a Marx una centralidad en los círculos académicos y de poder, que parecía en ocaso desde la declinación de la gran revuelta internacional que se inicia en 1968 y, más tarde, la disolución de la Unión Soviética. La ciencia oficial podía, a lo sumo, describir los ciclos de la economía capitalista, de ningún modo poner de manifiesto su decadencia histórica y su tendencia al derrumbe. Cuando creía haber aprendido todas las lecciones del colapso de los años 30 del siglo pasado, se encontró de nuevo impotente para hacer frente, no digamos superar una explosión de un alcance muy superior. En un editorial muy comentado, el mismo diario norteamericano había destacado la relación entre la crisis y la resurgencia de Marx, en un inadvertido reconocimiento de la vigencia de sus conclusiones revolucionarias. Hace pocas semanas, Patrick Artus, jefe del fondo francés Natixis, le dijo a un sorprendido Le Monde que la crisis mundial solamente podía ser entendida a la luz del capital. Los propagandistas del capitalismo han hecho, por cierto, por sus mejores esfuerzos por enterrar a Marx junto con el derrumbe del llamado socialismo real, estalinismo, en especial con aquel famoso fin de la historia de Francis Fukuyama. La tesis entró en descrédito a toda velocidad cuando quedó en claro que había confundido el comienzo de la era de la libertad con una escalada de guerras y masacres de un alcance desconocido desde el fin de la Segunda Guerra. La refutación del socialismo real solo se puede leer a través de Carlos Marx, quien ya desde el manifiesto del Partido Comunista señaló que en la época del mercado y la economía mundial, el socialismo no podía triunfar en solo país. La simple lectura de los diarios es suficiente para advertir que la restauración del capitalismo, allí donde fuera expropiado por enormes revoluciones sociales, ha alcanzado límites insalvables y desatados contradicciones catastróficas a nivel mundial. El militante Carlos Marx pudo desarrollar la crítica a la economía y a la política del capital porque había asumido una posición de militancia activa contra el orden existente. Más adelante consagraría esta postura en la famosísima tesis 11. No se trata de interpretar al mundo sino de transformarlo. Lo demostró con su labor política preparatoria y su participación en la Revolución Alemana de 1848 y, en general, en la Revolución Europea de ese año, la Primavera de los Pueblos. La crítica a la filosofía alemana debe ser leída en esta clave. Marx militó en la Revolución Europea desde la posición de un comunista, sin embargo lo hizo desde el ala izquierda de una revolución burguesa. Consecuente con su posición de que el proletariado debe ser un crítico constante de su propio movimiento, modificó este punto de vista, al constatar la cobardía de la burguesía frente a sus propias tareas históricas. En una célebre circular, de marzo de 1850, señaló que la clase obrera debía intervenir en la revolución burguesa desde una posición de independencia política y con un partido político propio. De esta evaluación emerge su teoría de la revolución permanente, el pasaje de la revolución burguesa a la proletaria. La vigencia de este planteo quedó demostrada en el siglo y medio posterior, de un lado con terribles derrotas allí donde prevaleció el seguidismo a los partidos nacionales y populares de la burguesía, y de otro con victorias históricas, como ocurrió, manifiestamente, con la Revolución de Octubre, y con la China y la Revolución cubana. De nuevo,
En su condición de militante, Marx rechazó la construcción política sectaria, enseguida después de la derrota de la Revolución Europea, advirtiendo que la cohesión y la victoria en un próximo ascenso del proletariado requerían dotarlo de las armas teóricas necesarias. Es así que aportó en forma decisiva al programa y a la organización de la I-Grados Internacional, que reunió a las principales organizaciones obreras de Inglaterra y Francia, principalmente. La Internacional no se propuso solamente organizar a la clase obrera contra la atomización que promovían las grandes patronales, sino que asumió la tarea política de defender la independencia de Polonia contra la Rusia zarista, y promover una guerra revolucionaria contra el zarismo. Lo mismo ocurrió con la guerra revolucionaria que desató en Estados Unidos la secesión del sur esclavista. La Primera Internacional, por la intervención de Marx, dio su apoyo explícito al norte, encabezado por Lincoln. Marx, de nuevo, se orientó en esta guerra de alcance histórico, no como un demócrata burgués sino como un comunista, pues apostó a que la guerra contra la esclavitud desembocara en una gran revolución agraria que pondría en la agenda la propiedad colectiva y la unidad, por un lado, de los agricultores negros y blancos, y por el otro, la unidad de la población agraria del sur con la clase obrera norteña. El eslogan de los Radical Republicans era 40 acres y una mula, para los negros, o sea el reparto agrario. Marx pone en evidencia aquí método político que evita el esquematismo histórico y entrevé saltos en la historia a partir de los esfuerzos de los explotados para acabar con su condición social. La condición de posibilidad de estas variantes excepcionales, si se pueden llamar así, es el empalme con la crisis mundial del capital. Es lo que mucho más tarde pondrá en evidencia la Revolución de Octubre. Algo similar se puede decir de la observación de Marx, acerca de que Rusia podía, potencialmente, evitar un tránsito por el capitalismo, si la comuna agraria rusa empalmaba con una revolución del proletariado europeo. La Comuna de París. La tendencia del proletariado hacia una reorganización comunista de la sociedad va a quedar de manifiesto en la Comuna de París, cuando la clase obrera de la capital de Francia se hace del poder político, ante la traición nacional de la burguesía francesa ante el ascendente Estado alemán, en la guerra de 1870-71. Marx advierte que los trabajadores fueron forzados a hacerse cargo de París sin la preparación política adecuada, pero precisamente por esto, junto a la I-Grados Internacional le da un apoyo total e irrestricto. Como balance de esta experiencia histórica, que opera como una escuela política para las generaciones posteriores, Marx vuelve sobre su conclusión acerca de la necesidad de un fuerte partido de la clase obrera. Pero la Comuna es, por sobre todo, una gigantesca enseñanza para el propio Marx, que ve cómo la clase obrera organiza su propio poder, no en el campo de las especulaciones, sino de la práctica. Apunta así al armamento de la clase obrera, la única forma democrática del manejo transitorio de la defensa nacional y de la violencia política, la elegibilidad y revocabilidad de los cargos públicos, el tope de la remuneración de los funcionarios a la del salario del obrero calificado, o sea, la desburocratización del Estado. Unión Europea va dejando de ser tal como consecuencia de estos cambios. Partido Obrero, Internacional Obrera y Socialista, Gobierno de Trabajadores. ¿Alguna de estas tareas ha perdido actualidad? Las derrotas que Marx señalaba como necesarias para una maduración definitiva, la clase obrera las ha sufrido en gran escala, incluidos la desnaturalización socialdemócrata y la degeneración staliniana, luego de todas sus tentativas extraordinarias de proceder a la revolución social. Es el balance histórico que deben hacer los obreros y las organizaciones obreras políticamente más avanzadas para reemprender un camino que es más necesario que nunca, y que no será una repetición del pasado. Está a la vista la enorme descomposición capitalista, pobreza, superexplotación, guerras, masacres, crisis incesante de los regímenes políticos en presencia,
colapsos económicos y una tendencia hacia el autoritarismo político y el fascismo. Rosa Luxemburgo, asesinada hace 100 años, por su condición de revolucionaria socialista, sintetizó el dilema de la humanidad con el siguiente concepto: socialismo o barbarie. La mayoría de las personas que conocen un poco la historia del siglo XX coincidirán en que la política revolucionaria marxista tiene un legado difícil. Una rápida mirada a las consecuencias en la Unión Soviética, Angola y Cuba podrían hacerlo gritar. Comillas, Marx no es para mí, gracias. De hecho, el pensador alemán se equivocó en muchas cosas. Sus predicciones sobre el fin del capitalismo o el surgimiento de una sociedad sin clases, ideas que parecen poco realistas hoy en día. Y eso sin contar que sus ideas han servido de inspiración para experimentos sociales drásticos, a menudo con resultados desastrosos. Muchas de sus teorías han terminado asociadas al totalitarismo, la falta de libertad y los asesinatos masivos, por lo que no es de extrañar que Marx continúe siendo una figura divisiva. Pero hay otra faceta de Marx más humana, y algunas de sus nociones han contribuido a que el mundo sea un lugar mejor. Marx también acertó en algunas cosas. Un pequeño grupo de personas ultrarricas domina la economía global, el sistema capitalista es volátil y nos asusta a todos con sus cíclicas crisis financieras, y la industrialización ha cambiado las relaciones humanas para siempre. Sigue leyendo y descubre por qué el autor de El Capital sigue siendo relevante en el siglo XXI. 1. Quería mandar a los niños a la escuela, no al trabajo. Esta es una proposición evidente para muchos. Pero en 1848, cuando Karl Marx estaba escribiendo junto a Federico Engels el Manifiesto Comunista, el trabajo infantil era la norma. Incluso hoy en día 1 de cada 10 niños en el mundo está sometido a trabajo infantil, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 2016. El hecho de que tantos menores hayan logrado pasar de la fábrica al aula tiene mucho que ver con el trabajo de Marx. Linda Yue, autora del libro The Great Economist How Theories Can Help Us Today, Los grandes economistas, cómo sus ideas nos pueden ayudar hoy, dice que una de las 10 medidas del manifiesto comunista de Marx y Engels era la educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas y la abolición del trabajo infantil en las fábricas. Marx y Engels no fueron los primeros en abogar por los derechos de los niños, pero el marxismo contribuyó a este debate en ese periodo de fines del siglo XX. Añade Yue. 2. Quería que tuviéramos tiempo libre y que cada quien decidiera cómo usarlo. Le gusta no tener que trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y tener una pausa para el almuerzo. Le gustaría poderse jubilar y cobrar una pensión en la vejez. Si su respuesta a estas preguntas es sí, puede agradecérselo a Marx. El profesor Mike Saville, de la London School of Economics, afirma: cuando te ves obligado a trabajar horas muy prolongadas, tu tiempo no es tuyo. Dejas de ser responsable de tu propia vida. Marx escribió sobre cómo para sobrevivir en una sociedad capitalista la mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, su trabajo, a cambio de dinero. Según él, a menudo esta transacción es desigual, lo que puede llevar a la explotación y a la alienación. El individuo puede terminar sintiendo que ha perdido su humanidad. Marx quería más para los trabajadores. Deseaba que fueran independientes, creativos, y sobre todo, dueños de nuestro propio tiempo. Básicamente dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo. Una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decidir cómo queremos vivir.
Hoy en día, esta es una noción con la que la mayoría de personas estamos de acuerdo, dice Saville. Marx quería una sociedad en la que una persona pudiera cazar por la mañana, pescar después de comer, criar ganado al atardecer y criticar a la hora de la cena, como dice la célebre cita. Él creía en la liberación, en la emancipación y en la necesidad de luchar contra la alienación, añade. 3. No todo gira alrededor del dinero. ¿También necesitas estar satisfecho con tu trabajo? El trabajo puede ser una gran fuente de alegría si puedes verte reflejado en los objetos que has creado. El empleo debería proporcionarnos la oportunidad de ser creativos y mostrar todo lo bueno de nosotros mismos, ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Pero si tienes un trabajo miserable que no encaja con tu sensibilidad, terminarás sintiéndote deprimido y aislado. Estas no son las palabras del más reciente gurú de Silicon Valley, sino de un hombre del siglo XIX. En uno de sus primeros libros, manuscritos de 1844, Marx fue uno de los primeros pensadores que relaciona la satisfacción laboral con el bienestar. Según él, ya que pasamos tanto tiempo en el trabajo deberíamos obtener algo de felicidad de nuestra labor. Buscar belleza en lo que has creado o sentir orgullo por lo que produces te llevará a la satisfacción laboral que necesitas para ser feliz. Marx observa cómo el capitalismo en su búsqueda de eficiencia y aumento de la producción y de las ganancias ha convertido el trabajo en algo muy especializado. Y si lo único que haces es grabar 3 surcos en un tornillo miles de veces al día, durante días y días, pues es difícil sentirse feliz. 4. No soportes lo que no te gusta. Cámbialo. Si algo no funciona en su sociedad, si sientes que hay injusticia o desigualdad, puedes armar barullo, organizarte, protestar y luchar por el cambio. La sociedad capitalista de Reino Unido en el siglo XIX probablemente parecía un monolito sólido e inamovible para el trabajador sin poder. Pero Karl Marx creía en la transformación y animaba a los demás a impulsarla. La idea se volvió muy popular. Si hoy en día es uno de esos individuos que creen en el cambio social, probablemente reconozcas el poder del activismo. La protesta organizada ha provocado un gran replanteo social en muchos países. La legislación contra la discriminación racial, contra la homofobia, contra el prejuicio de clase. Según Louis Nielsen, uno de los organizadores del Festival del Marxismo en Londres, necesitas una revolución para cambiar la sociedad. Así fue como personas normales y corrientes lograron tener un servicio nacional de salud y una jornada laboral de 8 horas. Se suele decir que Marx fue un filósofo, pero Nielsen no está de acuerdo. Eso hace a la gente pensar que lo único que hizo fue filosofar y anotar teorías. Pero si ves lo que Marx hizo con su vida verás que también fue un activista. Creó la Asociación Internacional de Trabajadores y estuvo involucrado en campañas de apoyo a trabajadores que estaban en huelga. Su grito de proletarios de todos los países, unidos es un verdadero llamado a las armas. Nielsen cree que el verdadero legado de Marx es que ahora tenemos una tradición de luchar por el cambio. Esto está basado en teoría marxista, aunque los que protesten no se consideren seguidores de Marx. Comillas ¿cómo lograron las mujeres el voto?, pregunta Nielsen. No fue porque los hombres en el Parlamento sintieron lástima por ellas, sino porque ellas se organizaron y protestaron. ¿Cómo logramos el fin de semana sin trabajo? Porque los sindicatos se declararon en huelga para conseguirlo.
parece que la lucha marxista como motor de la reforma social tuvo resultado. Tal y como dijo el político conservador británico Quintin Hogg en 1943, debemos darles reformas o ellos nos darán revolución. 5. Marx ya lo dijo. Ten cuidado cuando el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana, y vigila lo que hacen los medios. ¿Qué le parecen los lazos tan estrechos que tiene el Estado con las grandes corporaciones? Y que Facebook haya facilitado los datos personales de sus usuarios a una empresa que se dedicaba a influir en las intenciones de los votantes. Estas confluencias preocupan a muchas personas y quieren examinarlas más de cerca. Pero adivina qué. Marx, junto con su amigo y compañero ideológico Engels, hizo exactamente eso en el siglo XIX. Obviamente no repasaron los anales de las redes sociales, pero Valeria Beck-Weiss, una profesora de criminología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, e investigadora de la Universidad de Nueva York, dice que ellos fueron los primeros en identificar estos peligros y analizarlos. Ellos, Marx y Engels, analizaron con mucho cuidado las redes de cooperación que existían en aquel entonces entre gobiernos, bancos, empresas y los agentes clave de la colonización, dice Beck-Weiss. ¿Comillas su conclusión? Si una práctica, deplorable o no, resultaba ser buena para los negocios y para el Estado como por ejemplo la esclavitud como medio de promover el impulso colonial, entonces la legislación sería favorable para dicha práctica. Las agudas observaciones de Marx sobre el poder de los medios de comunicación también son muy relevantes en el siglo XXI. Marx comprendía muy bien el poder que tienen los medios para influir la opinión pública. En estos días hablamos mucho de las fake news, que es algo que Marx ya hizo en su tiempo, dice Beck-Weiss. Estudiando los artículos que se publicaban llegó a la conclusión de que cuando los pobres cometían delitos, aunque fuesen menores, salían mucho más en la prensa que los escándalos políticos o los crímenes de las clases altas, precisa la experta. La prensa era también un vehículo útil para dividir a la sociedad. Al decir que los irlandeses estaban robando trabajos a los ingleses, o al enfrentar negros contra blancos, hombres contra mujeres o inmigrantes contra locales, conseguían que los sectores más pobres de la sociedad luchasen entre ellos. Y mientras tanto nadie controlaba a los poderosos, añade Beck-Weiss. Y otra cosa, el marxismo en realidad vino antes que el capitalismo. Puede que esta sea una declaración un poco descarada, pero considera esto. Antes de que la gente realmente conociera el capitalismo ya había leído sobre el Marx. La experta Linda Yue dice que el término capitalismo no fue acuñado por Adam Smith, considerado un pionero de la economía. Se piensa que el término se originó por primera vez en 1854 en una novela de William Makepeace Thackeray, autor de Vanity Fair. Thackeray usó el término capitalista para denotar un dueño de capital, explica Yue. Así que puede que fuese Marx quien utilizase esta palabra por primera vez en su sentido económico en Das Kapital en 1867. Desde entonces se ha empleado como antónimo de marxismo. En cierto sentido, el marxismo vino antes que el capitalismo.